de su posicionamiento hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Pasando en este punto de asuntos generales a los asuntos de mayor fondo y que tienen que ver con la situación actual que enfrentamos en el país y a nivel del Estado, quisiera poner a consideración de esta comisión permanente un criterio político. Desde mi punto de vista, nos encontramos en una crisis que prácticamente incumbe a todas las principales o a todos los principales asuntos de la vida estatal. Estamos en una situación económica completamente difícil, por decir lo menos, que hace que muchas familias sufran de manera muy dolorosa lo que se conoce como la cuesta de enero, con una escalada inflacionaria que no vivíamos en este país y desde luego en el Estado desde hace más de 2 décadas. La carestía de la vida y el crecimiento de la pobreza contravienen por completo el discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación. Pero además de esta situación terrible en materia económica, socialmente estamos viviendo en lo que yo podría llamar un estado de angustia. Se percibe en nuestras comunidades, en nuestros municipios, el miedo, la incertidumbre, la desazón de muchos miles de familias que antes no la padecían, o al menos no la padecían al grado en la que se padece actualmente. Estamos ante una crisis de salud pública, una nueva oleada de contagios de la epidemia de COVID. Ahora nos hace pensar, de acuerdo con los expertos, que pasaremos de una pandemia a una endemia en términos de la enfermedad. Es decir, estamos ante una auténtica crisis de salud pública en el Estado, con nuestros hospitales abarrotados por esta pandemia, con nuestros médicos desgastados, agotados, rebasados y además maltratados por el gobierno. Maltratados en todos los sentidos por el gobierno. Por eso, en las discusiones del presupuesto hacíamos énfasis en que crecieran los presupuestos para salud pública. No fue así. Votaron en contra. El grupo de Morena votó en contra de todo lo que ahora nos pone en una realidad de terrible crisis en el estado de Zacatecas. Estamos también ante una crisis de derechos. Han sido pisoteados derechos laborales elementales de sectores muy importantes de la población. Y yo diría, además, que son un agravio a los propios electores que llevaron al poder a David Monreal. Muchos de estos sectores, me refiero en particular al magisterio, han expresado su tristeza por haber entregado un voto a alguien que simple y sencillamente los ha traicionado y que ha pasado por encima de sus más elementales derechos laborales. Uno, y quizá el más sagrado, el del derecho al salario. Nunca se había visto algo así en el Estado, nunca, a menos de que alguien tenga otros datos, como suele decirse ahora.
Paso por último al tema de temas, como le ha llamado el actual gobernador David Monreal, al tema de la seguridad. No sé si alguien pudiera negar que nos encontramos ante una crisis de seguridad pública. No sé si hay alguien con esa cara o con esa desfachatez como para asegurar que vamos bien. Bueno, digo, no sé si hay alguien aquí, no sé si hay alguien aquí, algún diputado, que me diga que vamos bien. El gobernador sí. Lo he escuchado varias veces decir que a pesar de todos los pesares, vamos bien. No, gobernador David Monreal, no vamos bien, no vamos bien. Los 9 cuerpos torturados y asesinados de una manera salvaje y colocados a las puertas de sus oficinas deberían de hacerle conciencia en el sentido de que no vamos bien. No quiero dejar las cosas solo en una crítica respecto de lo que está pasando. Quisiera pasar en esta comisión permanente al grado de las proposiciones al Ejecutivo. Quisiera hacer un llamado, no es la primera vez que lo hago, pero ahora creo que vale la pena volverlo a hacer con todo el sentimiento y toda la razón que ello implica. Gobernador David Monreal, le queremos ayudar a gobernar. Usted no puede solo, Y con el equipo que tiene, menos. El equipo que tiene, gobernador Monreal, le hace más daño que beneficio. Le hace más daño que beneficio. La lambisconería no es una virtud política en ningún lugar, y usted está rodeado de lambiscones. No le va a hacer bien esto. Quienes hemos tenido experiencias en otros gobiernos, se lo podemos asegurar. Desde el Poder Legislativo estamos dispuestos, creo yo, y si no, alguien diga lo contrario aquí, a construir una agenda política para el Estado. Agenda política, una agenda política de salud, una agenda política de educación, una agenda política para los derechos exigibles, una agenda política para la sustentabilidad de nuestras comunidades, una agenda política para el desarrollo económico y una agenda política para la seguridad. Lo convocamos a que entre ambos poderes establezcamos una mesa de diálogo político en el Estado, propuesta, porque luego se dice que desde la oposición se hacen críticas y no se hacen propuestas. Urge, gobernador David Monreal, que establezca usted me dirijo personalmente al gobernador porque creo que se vale parlamentariamente hacerlo. Gobernador David Monreal, urge que se establezca de común acuerdo una mesa política para abordar con usted, con el Ejecutivo, con los representantes del Legislativo y con las representaciones ciudadanas y sociales interesadas en el Estado, una mesa para la agenda política de Zacatecas ante la crisis, no solo para deliberar en abstracto o en el aire, sino para atender la situación de crisis en la que nos encontramos. Y que usted muestre la disposición a revisar todo lo que haya que revisar. Yo solo pongo un ejemplo. Insistir en la misma política de seguridad que se ha tenido durante estos años, ahora aplicada en Zacatecas durante los primeros meses de su gobierno, señor gobernador, ciudadano gobernador David Monreal, es igual a insistir en el error. Tiene que haber cambios en la política de seguridad pública de este Estado. Y los tenemos que discutir entre todos. Cuando usted dice que, gobernador David Monreal, que el asunto de la seguridad no es responsabilidad del Estado, se equivoca. Sí es responsabilidad del Estado. Los ciudadanos no tienen los recursos para enfrentarse a los grupos de la delincuencia organizada, usted sí. Y si no son suficientes, aquí estamos nosotros
para apoyarlo y lograr que sean suficientes estos recursos y que sean canalizados exactamente hacia donde deben de ser canalizados. Desde esta tribuna hicimos un llamado para que no se le disminuyeran los recursos a la Fiscalía del Estado para que se desarrolle la inteligencia policíaca en el combate a la delincuencia organizada. Insistimos en que no se le restaran recursos al Poder Judicial para que no se siguiera con tan altos índices de impunidad en el estado de Zacatecas. Aquí se asesinan las personas, aquí hay muertos todos los días, llevamos ya casi una decena de policías ejecutados en las calles, la pena de muerte está instituida de facto en el estado de Zacatecas y la impunidad sigue siendo de más del 99%. Esto no puede ser más. Tenemos que revisar la política de seguridad pública. Esto no es un error de un gobierno, no es sinónimo de debilidad, entiéndalo usted, gobernador Monreal. Revisar autocríticamente lo que se está haciendo no es sinónimo ni signo de debilidad, al contrario, es un signo de fortaleza, de capacidad para escuchar, de capacidad para cambiar, de capacidad para rectificar todo lo que haya que rectificar. Desde las posiciones críticas, desde las posiciones opositoras, nuestro afán no consiste en mostrar una capacidad destructiva de las políticas oficiales. Eso no es inteligente, eso no es una oposición inteligente. Una oposición inteligente es la que es capaz de influir en las decisiones que toma el Ejecutivo, siempre y cuando el Ejecutivo no se cierre. Si el Ejecutivo hace de su función y de su poder una coraza, pues la oposición tampoco tiene grandes cosas que aportar, porque simple y sencillamente son rechazadas por el solo hecho de venir de partidos distintos al de usted. Por cierto, un partido que flaco favor le hace últimamente, con divisiones, con ausencias, con irresponsabilidades que lamentablemente afectan más al gobernador que a los demás partidos o incluso al Congreso. Al que afecta con mayor intensidad es al Ejecutivo, porque es el partido que está en el gobierno. Y parece que todavía no se dan cuenta que están en el gobierno. Ahora tienen el gobierno federal, ahora tienen el gobierno estatal y ahora tienen los principales gobiernos municipales del estado de Zacatecas y tienen la mayoría en el Congreso. Y no pueden con las cosas. David Monreal tiene que ponerse a gobernar. No está gobernando, o no pareciera que gobierna él. Quienes lo conocemos, yo lo conozco, diría que no parece que gobierne él. Parece que está gobernando a alguien más, pero no él. O al menos no el David Monreal que conocimos en otras etapas de la vida política de este estado. Hago este llamado y sugiero a los partidos políticos integrantes de esta comisión permanente se sumen, si así es su voluntad, a este llamado, insisto, de conformar una mesa de diálogo político plural para enfrentar la condición de emergencia y crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias. Para